Muchísimas gracias, buenos días. Tal como ayer indicó la Presidenta de la Nación, estamos hoy dando más elementos acerca de los importantísimos anuncios que se realizaron vinculados tanto a la cuestión de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, como al programa Procrear. Para ambos elementos ya hemos tenido la exposición del compañero Diego Bocio, que ha mostrado claramente todas las cuestiones específicas, técnicas, la fecha de pago, quiénes son los beneficiarios, en qué tramo de ingreso están, cuándo van a recibir esta ayuda, pero esto es muy importante, lo digo porque muchas veces está insuficientemente anunciado en los medios de comunicación y sin embargo, como ustedes sabrán, las medidas en torno a las asignaciones familiares y la AUH de ayer impactan ni más ni menos que a 8 millones de argentinos que van a tener una modificación a partir de este anuncio en sus condiciones de vida, de forma tal que es una obligación del gobierno dar la información con toda precisión, más allá de los aspectos políticos y macroeconómicos que voy a resaltar ahora. Era central dejarle en claro a todos y cada uno de los beneficiarios que reciben directamente este impacto, cómo va a ser la fecha de percepción y cómo va a ser cada uno de los incrementos. Pero me toca a mí dar cuenta acá en este ministerio, además de un elemento central de estos anuncios, porque por un lado están los beneficiarios directos, pero por otro lado están los beneficiarios indirectos de estas medidas. A esto me voy a referir hoy. Básicamente a que la asignación universal por hijo, la UH o las viviendas de Procrear, tienen quienes los reciben, quienes mañana, pasado, en los próximos días van a acceder a un crédito o quienes van a tener su incremento a 644 pesos y sabemos que eso es determinante para la vida de esos argentinos, los beneficiarios directos. Pero tenemos que entender, y acá está la clave política de los anuncios, y es lo que ayer resaltó la Presidenta de la Nación, que estas medidas tienen también un impacto macroeconómico favorable que beneficia a los 40 millones de argentinos. Ahora en un ratito me voy a referir con más precisión a algunas estimaciones sobre cuál es el impacto sobre la producción, sobre el empleo y por tanto sobre el crecimiento de la Argentina de cada una de estas medidas. Estimaciones que por supuesto son frutos de modelos armados económicamente para ver básicamente cómo impacta en el consumo, qué de ese impacto en el consumo después se refleja en el comercio, qué de esto afecta a la producción y entonces cuál es el efecto total de cada una de las medidas. Pero antes de eso quería puntualizar algunos de los mitos y mentiras que existen sobre el origen de los fondos del ANSES, el destino de los fondos del ANSES, de las transferencias que se realizan y además los beneficiarios, quiénes son exactamente de estos fondos, así como del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque la verdad es que los argentinos nos hemos acostumbrado a que las mentiras, por reproducirse una y otra vez y todos los días, se instalan como si fueran verdades. Pero me parece que la Presidenta fue muy clara con respecto a temas centrales del debate argentino actual. En primer lugar, está la cuestión del gasto público. Por lo que hemos visto, 40% del gasto público se destina a las transferencias de ANSES. Quiere decir que el gasto público no es algo que flota por los aires, que algunos dicen que es inflacionario, otros dicen que es excesivo, otros dicen y básicamente repiten, y cuando no lo dicen directamente lo implican, que la mejor política económica es reducir el gasto público. Como en Argentina durante aproximadamente 40 años, este era el discurso dominante, era lo que opinaban las autoridades, los analistas económicos, los organismos financieros internacionales, porque estas eran precisamente, y lo son todavía hoy en condiciones de crisis como la que hay en los países europeos y en muchos países del mundo, estas son las recetas de los organismos multilaterales de crédito, se convirtió en una especie de cantinela permanente esta cosa de que hay que reducir el gasto público. Y que el gasto público no es solo inflacionario, como dicen, sino que es la madre de todos los males. Es inflacionario, es recesivo, arruina el clima de negocios, pero hablemos con todas las palabras y que quienes están pregonando todavía hoy que la Argentina sigue teniendo este problema de gasto público elevado,
contemplen dos cuestiones muy concretas y muy claras. En primer lugar, que se fijen cuál fue el déficit de la Argentina, cuáles fueron nuestros números macroeconómicos durante estos últimos 10 años, y van a observar claramente que son distintos, no porque nuestro gasto público haya sido mayor que en la década pasada, sino porque las cuentas públicas se han encontrado durante todos estos años bajo total y absoluto control, y particularmente si se lo compara con la situación de otros países que tienen déficit fiscal del orden del 5%, 6%, 7% del Producto Bruto hace décadas, y donde los planes de ajuste a lo que han llevado no es a mejorar el déficit fiscal, sino a empeorarlo, porque el ajuste, como explicó ayer la presidenta, lo que hace es generar más recesión, y entonces cae de nuevo la recaudación y nuevamente los gastos superan a los ingresos. Y esto lleva a una dinámica perversa del ajuste permanente. Y nosotros lo vivimos porque nos hablaron durante años y años los gobiernos más recesivos de la historia del déficit cero, que no era un instrumento para generar todas estas bondades y estos lujos de que la economía ande mejor, sino por el contrario para generar más recesión, más pobreza, más exclusión social. 40% del gasto público se destina a las transferencias. Entonces, todos aquellos que nos vienen a hablar de que hay que bajar el gasto público, que nos digan si lo que quieren hacer es bajar la UH, bajar las jubilaciones, sobre todo cuando condensan esta idea de bajar el gasto público con la otra de subir las jubilaciones, de mantener la asignación universal por hijo. Entonces, que los argentinos no les mientan. Nosotros lo que hacemos tiene total consistencia y tiene una finalidad muy clara, que es generar más empleo, más producción y mejor distribución de la riqueza y más inclusión social. Pero esos dos objetivos requieren medidas muy concretas y que son medidas que se aplican conjuntamente, porque para subir las jubilaciones, para subir la UH, nosotros tenemos que estar teniendo al mismo tiempo un nivel de actividad que nos permita recaudar los recursos necesarios para que el 40% se dedique a las prestaciones sociales. Pero para recaudar esos recursos, y esta no es la falsa contradicción que tratan de ponernos en la cabeza, para conseguir esos recursos tributarios, al mismo tiempo hay que tener una política fiscal y una política de gasto que sea expansiva. Porque si no, no hay forma de obtener los recursos tributarios que después se van a reflejar en mayor recaudación y que justamente van a permitirnos mantener mejores niveles de prestaciones sociales. Esto era lo que decía la presidenta claramente anoche. Nos decía que nos mintieron durante décadas en que el objetivo del gobierno tenía que ser primero crecer para después distribuir. Y lo que estamos mostrando es que eso no solo era mentira, sino que era absolutamente al revés la receta que nos lleva al crecimiento sostenido de estos años. Que es que hay que distribuir para poder crecer. No hay que crecer para distribuir, hay que distribuir para crecer. Porque la distribución de la riqueza es la medida central que le ha permitido a este gobierno obtener las altas tasas de crecimiento que ha tenido. Entonces, una de las mentiras era que los recursos de la jubilación, los recursos públicos hay que reducirlos siempre, el gasto público hay que reducirlo siempre. La segunda, ¿quién iba a la plata del ANSES? Porque ha mostrado la Presidenta de la Nación, y resalto las cifras y las digo en números redondos, 80% de los recursos del ANSES van a los jubilados, 10% más a los pensionados. O sea que 90% de los recursos del ANSES van a los jubilados. Que nos expliquen qué es esta cosa de sacarle recursos a los jubilados, porque el resto va a la UH y va a estos otros programas que estamos mostrando. Lo mismo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El robo, para decirlo en un idioma que entendamos todos, el afano de las AFJP, sostenida por el sector financiero, por toda la cantinela de consultoras, como un sistema robusto, transparente, que sirvió para robarles del bolsillo a todos los argentinos, y no para pagar mejores jubilaciones, porque el 60% de las jubilaciones había que sostenerlas con gasto público. ¿En qué estamos hoy? En un sistema que permite aumentar las jubilaciones, permite aumentar la UH, permite aumentar las asignaciones familiares, y permite hacerlo con una sostenibilidad fiscal como la hemos tenido y con el crecimiento que hemos generado. Entonces, repito, los recursos del Estado se utilizan para estas cosas. No es cuestión de hablar del ajuste del gasto público como si eso fuera virtuoso, sin explicar exactamente a quién queremos ajustar. Los recursos del ANSES van
para quienes más los necesitan. Y este es otro gráfico central que ayer comentó la presidenta, que en el 2003, cuando nosotros recibimos el gobierno, teníamos que los recursos que distribuía el ANSES, las transferencias del ANSES, representaban un 11% del ingreso de los argentinos. Pero además, si lo dividíamos por deciles, los más pobres y los más ricos, era lo mismo. En todos los casos recibían un 11%. Hoy tenemos que los recursos que distribuye el ANSES representan el 16% de lo que reciben los argentinos. Pero cuidado con esto, porque en el decil más bajo es el 44% y en el decil más alto es el 8%. Es decir, que no solo es más, sino que está progresivamente distribuido, sino que es más justo. Es más justo como se distribuyen los recursos del ANSES. Y eso es producto de las políticas de aumentar la jubilación mínima, y es producto también de la UH, de las asignaciones familiares y la batería de medidas que hemos usado para que las transferencias de la seguridad social no solo lleguen a todos, sino que lleguen a todos, lleguen en mayor proporción y sobre todo en mayor proporción para quienes más los necesitan. ¿Cuál es el resultado del anuncio de ayer? Son solo la impresionante cifra de 8 millones de beneficiarios los que van a gozar de los resultados de la medida anunciada ayer. No, esto forma parte, como lo ha formado parte durante estos 10 años, de una política de crecimiento también, de desarrollo de la Argentina, de reindustrialización de la Argentina. No es beneficencia, no es conmiseración con el que no tiene, es estar trabajando para que la economía siga creciendo y, como dijo ayer la presidenta, no tengamos que dar una asignación universal por hijo a aquel que no tiene posibilidad de tener un empleo de calidad y que esté registrado y que entonces reciba todos los beneficios de la seguridad social directamente a través de las prestaciones que le corresponden a los trabajadores registrados. Ese es nuestro objetivo final. Pero también estas medidas contribuyen a ese objetivo. ¿Por qué? Porque aumentar AUH, asignación universal por hijo, que todavía resuena porque es uno de los escándalos y de las vergüenzas que tenemos que convivir en la política argentina, aquellos que dicen que va a la canaleta de la droga, a la canaleta del juego, a la canaleta del alcohol. Va a otro lado, señoras y señores, va a otro lado. Va al bolsillo de los argentinos y no solo de los que lo reciben, porque estos 15.600 millones de pesos en incremento anual de AUH y de asignaciones familiares representan medio punto de crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque tienen un multiplicador, porque el que recibe el AUH es alguien que tiene poca capacidad de ahorro, así que es inmediatamente consumo, y ese consumo representa más compras, y esas mayores compras representan mayor producción, y esa mayor producción representa más empleo, representa más crecimiento, y por tanto, ese crecimiento del PBI, y aquí se cierra el círculo, genera mayor recaudación, y esa mayor recaudación es la que nos va a permitir seguir incrementando la UH, seguir incrementando jubilaciones, seguir incrementando asignaciones familiares. Son 30.000, según nuestras estimaciones, 30.000 nuevos puestos de trabajo. Reciben 8 millones directamente. Genera crecimiento del PBI, genera más empleo, genera más recaudación y nos permite alimentar la seguridad social. Esta es buena política macroeconómica para todos los que dicen que lo que hay que hacer es bajar el gasto público porque lo que quieren y la intención que encierran es bajar la UH, es bajar las jubilaciones. Puede que no lo digan porque suena menos popular. Entonces dicen que la idea de bajar el gasto público es buena para todos porque afecta inflación, afecta clima de negocios, afecta presión fiscal. Pero todos estos elementos esconden un programa político que ha sido un programa recesivo, que ha sido un programa de caída de la producción para la Argentina, de menos empleo y que ha detonado en 2001 con la catástrofe social más grande que recuerda nuestro país. Vamos entonces a hablar del otro programa que ayer hemos referido, que es el Procrear. Un programa que hoy ya tiene dimensiones históricas. Están en construcción 110.000 viviendas. Son números formidables. 110.000 viviendas, con una inversión de 36.000 millones de pesos. Esto se divide en 19.000 para construcción individual a través de los créditos, 16.700 para desarrollos urbanísticos en curso, con estas 4.000 viviendas que hemos anunciado.
Ahora, ¿qué quiere decir esto para todo el resto de los argentinos? Porque hay 110.000, multiplicados, supongamos que las una familia tipo tiene 4 integrantes, son casi 500.000 de argentinos que va a tener una casa propia. Y que no la tenía y que no la podía tener porque el sistema de crédito privado, la banca privada y el sector financiero, si en algo se especializa, es en dar créditos de corto plazo a tasas altas para pagar el consumo y no correr ningún riesgo. Entonces salió el Estado con este programa que ha redundado, además de todos los planes de vivienda que ha tenido también, que ha llegado a 1 millón entre viviendas y soluciones habitacionales para otro segmento. Aquí tenemos 110.000 viviendas que hoy podemos decir que se ha cumplido lo que decíamos cuando se anunciaba el programa, porque tenemos 110.000 viviendas ya en curso. Pero ¿qué significa esto para los demás argentinos? La felicidad de que este 500.000 de argentinos tenga su vivienda, por supuesto que la comparten todos, pero es más que eso, porque esta también es una medida con objetivos macroeconómicos, con objetivos de generar más crecimiento y más riqueza para todos los argentinos, porque esas 110.000 viviendas son 1,8 millones de toneladas de cemento, son 190 millones de ladrillos, son 37.500 toneladas de acero, son 17 millones de metros cuadrados de pintura látex, son 1,2 millones de ventanas, son 10 millones de cerámicas. Es decir, que la producción de vivienda, por un lado, cuando le dan una vivienda, si son 4 miembros de la familia, 4 personas han recibido la vivienda y tienen ese beneficio. Ahora, atrás de eso, también hay aproximadamente 4 trabajadores por vivienda que han conseguido empleo. Es decir, que es simétrico. Lo que representa un beneficio, representa a la vez un beneficio directo para quien recibe la vivienda, representa además una creación de trabajo. Porque directamente hay trabajadores que construyen la vivienda, pero quienes trabajan en la industria del cemento, de la arena, de los ladrillos, del hormigón, del acero, de la cerámica, de las ventanas, del revoque, de la pintura, del flete, de la logística, de la comercialización, que también reciben un beneficio, porque es más trabajo para los argentinos. Estimamos nosotros que estas 110.000 viviendas, esta inversión de 36.000 millones de pesos, es un crecimiento de 2 puntos del PBI, 2% del PBI, y es creación de 104.000 puestos de trabajo. Entonces, esa idea que ayer planteaba la presidenta, que es central que la entendamos los argentinos, porque la teoría del derrame fue el libro de texto oficial con el que en la Argentina se provocaron las mayores desgracias macroeconómicas. Entonces esa teoría del derrame es falsa. No es que hay que crecer para después distribuir, como decía ayer la presidenta, no es que la ley de gravedad va a llevar ese crecimiento que beneficia a las minorías, como fue en la década de los 90, para que beneficie a todos los argentinos. No es así. Nosotros lo que estamos mostrando es que invertir en vivienda, porque es inversión, invertir en AUH, porque es inversión, en asignaciones familiares, en mejores jubilaciones, es redistribución de la riqueza y a la vez es crecimiento. Junto en estas medidas, en estas 2 medidas, estamos refutando en la práctica esa famosa teoría del derrame que nos decía a los argentinos que teníamos que postergar nuestra esperanza, postergar nuestros anhelos, siempre esperar a que llegara el momento de la distribución que nunca llegaba. Lo que estamos mostrando con estas medidas es que al tiempo que distribuimos, generamos crecimiento y que no hay otra receta para los argentinos que seguir apostando al crecimiento con inclusión social, que seguir apostando a la redistribución de la riqueza, que seguir apostando a la justicia social. Esa es la mejor política de crecimiento. Muchas gracias.